Señoras y señores, buenas tardes. La Universidad La Concagua y en especial el Observatorio Interuniversitario Cuestión Malvinas Mendoza les da la bienvenida y agradecen su presencia para la conferencia del doctor Manuel Pizarro, que como pueden ver en pantalla se denomina Aspectos legales en el derecho argentino y en el derecho internacional sobre la identificación de los restos de los soldados argentinos enterrados en las Islas Malvinas. Para dar comienzo, el señor rector de la Universidad de la Concagua, doctor Rolando Gali Rey, y presidente del Observatorio Interuniversitario Cuestión Malvinas Mendoza, dará una apertura a este encuentro. Buenas tardes. Hoy hemos tenido una jornada muy linda. Se ha reunido el Observatorio de Malvinas, integrado por todas las universidades de la provincia, con su comité académico y su comité ejecutivo. Y hemos visto todo lo que se va desarrollando en el presente ciclo lectivo. Y también estamos programando actividades muy importantes, como la del mes de octubre, que es un congreso nacional, donde se va a intentar que los veteranos de Malvinas, desde el punto de vista educacional, transmitan toda su experiencia a través de un convenio que se ha celebrado especialmente entre la Universidad de Mendoza y la Dirección General de Escuelas. También hemos previsto algunas actividades para el próximo año. He participado de reuniones siempre en el carácter de presidente del observatorio en universidades de gestión privada que han hecho actividades de cuidado malvino. Estuve en la Universidad de Champañán, con una excelente exposición de un invitado que trató el tema Malvinas. También estuvo la Universidad de la Concagua representando a la Universidad de Congreso. Creo que el observatorio va tomando la potencialidad que necesita. Y hoy también me llevé una muy linda impresión porque María Marta, que trabajó muchísimo para este congreso, tiene como uno de sus proyectos lograr que todos los veteranos de Malvinas puedan de algún modo unificar sus pensamientos en un objetivo común y no hacer esfuerzos individuales. Hoy tenemos una charla que el doctor Pizarro va a poner sobre un tema estrictamente jurídico, pero muy importante, que es ver qué pasa con respecto a la identificación de los restos que están ahí. Yo le agradezco a Manuel su tiempo, su experiencia para compartir con nosotros el conocimiento y a todos ustedes les agradezco la presencia. Gracias. Ahora lo vamos a presentar al doctor Manuel Pizarro, que cuenta con una sólida trayectoria académica y profesional. Él es abogado egresado de la Universidad Católica de Salta, doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de Mendoza, postdoctor en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, especialista en Justicia Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Bolonia, Italia, maestrando en la Maestría en Justicia Constitucional y Derechos Humanos de la Universidad de Bolonia, Italia. También es postdoctorando en el programa de postdoctorados de la Universidad de Bolonia, Italia. Fue asesor legal de la Misión de Paz de Naciones Unidas en el conflicto Irak-Kuwait en 1996, donde además recibió la Medalla de Naciones Unidas al Mantenimiento de la Paz. Actualmente es juez de la Cámara Federal de Apelaciones en Mendoza. Doctor Manuel Pizarro, adelante, por favor. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación y por cederme la palabra. Y la verdad que creo que compartimos con mi colega Gustavo Castiñeira de Dios. Hemos salido conmovidos de una reunión
del Comité Ejecutivo y el Comité Académico del Foro Interuniversitario de Cuestión Malvinas. Salir conmovido, voy a decir por qué, lo voy a adelantar directamente, porque traer la cuestión de Malvinas, una causa nacional, una causa tan cercana a todos los que estamos aquí hoy a la tarde, y todos, y sobre todo a nuestros veteranos de guerra y a los familiares de los veteranos de guerra, y hacerlo en el ámbito de la universidad, en el ámbito académico, en el ámbito educativo, porque todos en la vida vamos pasando. Y hoy tenemos, por suerte, a nuestros veteranos de guerra, pero en algún momento, etariamente, uno va creciendo y, bueno, en algún momento va a quedar justamente en la memoria del pueblo argentino nada más ni nada menos que la educación, lo que se siembra. Y yo decía conmovido porque no solamente, por lo menos lo que entendí de este congreso, que va a ser acá en Mendoza, que esto también es importante, sumamente importante, trasciende el ámbito universitario para llevar distintos niveles educativos. Seguimos sembrando, el educador siembra. Y ayer fue el Día del Profesor, así que felicitaciones a muchos de los que están sentados acá, porque realmente, como esto de Malvinas, también la docencia es una vocación. Dicho esto, yo le agradezco al Observatorio Interuniversitario que, como muchas de las cosas que me han sorprendido desde que vine a Mendoza, lo primero es la interrelación que hay entre las universidades de gestión privada y las universidades públicas. En un momento tan crítico de nuestro país respecto fundamentalmente de la cuestión, así como la cuestión Malvinas, la cuestión universitaria, ¿no? Que se ha llegado a poner en dudas de un país cuya universidad es de excelencia. Entonces, este foro que concentra universidades de gestión privada y las universidades nacionales que tienen su sede acá en Mendoza y en toda la provincia de Mendoza, ha adoptado desde hace unos años atrás, en forma continua, el abordaje de la cuestión de Malvinas. Quiero agradecer fundamentalmente al anfitrión, a la universidad que nos ha recibido, la Universidad Aconcagua, y con mucho gusto vengo a compartir algunas ideas que están centradas en este título, que no va a estar tan referido a algunos aspectos profundamente legales, porque no es la intención mía, por lo menos, sino es compartir qué pasó fundamentalmente con la identificación de los restos de los soldados argentinos que están enterrados actualmente en el cementerio de Darwin, en la isla Soledad, a 90 kilómetros de Puerto Argentino. ¿Cómo fue ese proceso traumático y muy propio, lamentablemente, de algunos aspectos de la historia argentina? Para poder conversar en este tema, quiero decirle que lo voy a hablar desde el primer punto de vista, que voy a fijar mi posición acá. Yo no soy veterano de guerra, rindo profundo homenaje a los veteranos de guerra y a sus familias, y lo mío es un aporte, es una visión de alguien que contemporáneamente vivió la guerra de Malvinas, como muchos de los que estamos sentados y de las damas que están sentadas acá también. Vivimos el proceso de Malvinas y vivimos un proceso también de desmalvinización posterior, inmediatamente posterior. Pero desde esa posición quiero yo aclarar cómo voy a abordar este tema.
El primer hito fundamental es el 2 de abril, la Operación Rosario, que va a producir lo que se denomina el desembarco de Malvinas y aquel comunicado que escuchamos mucho por la radio y televisión, donde se habían recuperado las islas Malvinas, Georgias y Shetland del Sur. Son las islas que conformaban el archipiélago, y acá hay una imagen de parte de la Infantería de Marina que va a tomar Puerto Argentino y va a tomar a lo que era la guarnición Malvinas, en lo que los ingleses, que las fuerzas que están ahí son fuerzas británicas, no pertenecían a la ciudadanía de Malvinas, a los denominados kelpers, que habría que buscar bien cuál es la traducción de kelper y cuál es el menoscabo que hace, o que hace muchas veces hizo el Reino Unido de Gran Bretaña de esta población. Una población impostada luego de que fueran tomados la gobernación militar de Malvinas en 1833. Esta es la primera imagen del 2 de abril, una de las primeras imágenes. La segunda nos va a remontar al alisamiento del pabellón nacional frente a la gobernación de Malvinas, y donde se va a producir alguien tan cercano para nosotros como fue el combate por la toma de la gobernación, donde fallece en acción de combate el capitán Giaquino, cuya madre, vecina de Mendoza, ha fallecido hace escasos años acá en esta ciudad. Y este es el primer muerto en combate que tenemos y en el territorio de Malvinas. El gobernador inglés, designado por el Parlamento inglés, se llamaba Rex Hunt. Y allí se va a producir, sin ningún muerto del lado inglés, porque esta era una específica recomendación, la toma de la gobernación. Y esto va a iniciar en un periodo que es la identificación de los restos a partir del primer fallecimiento. Porque muchos, y cuando hablo de los soldados argentinos, hablo de los oficiales, suboficiales y soldados, que en ese momento nosotros teníamos el servicio militar obligatorio, los denominados conscriptos, en forma indistinta, sin menoscabar ningún grado ni ninguna jerarquía. Esto va a concluir este proceso de inicio de la identificación, va a tener su hito el 2 de abril y otro hito el 14 de junio del año 1982, cuando se produce la rendición. Acá está la imagen de la rendición, el comandante militar designado por la Junta Militar, que era el general Menéndez, dándose la mano con el general inglés Jeremy Moore, que era el comandante de las fuerzas británicas que toman Puerto Argentino aquel 14 de junio de 1982, y donde se firma un acta de capitulación que va a tener un aspecto no menor. Cuando normalmente los ejércitos capitulan, un ejército capitula, se dan determinadas condiciones, por supuesto el desarme, por supuesto el cese de las hostilidades, y por supuesto que quedan los prisioneros de guerra, que es lo que nos sucedió a nosotros. Había otros prisioneros de guerra anteriores, porque entre el arribo de la flota inglesa y los primeros combates que se van a dar entre el 28 y el 29 de mayo de 1982 hasta el 14 de junio, la noche del 13 de junio, en los montes próximos a Puerto Argentino, se habían producido algunas tomas de prisioneros de guerra, también de prisioneros de guerra ingleses por parte de las tropas argentinas.
Pero esta acta de capitulación no va a decir una sola palabra respecto de ningún condicionamiento o de lo que son las denominadas leyes de guerra respecto de los muertos que estaban, y esto no es una falta de respeto porque es la realidad, diseminados en todos los montes y las trincheras próximas a Puerto Argentino. Ese 14 de junio se produce la rendición. Esta es una imagen de las tropas inglesas y las tropas argentinas ya desarmadas y próximas a ser embarcadas en los buques ingleses que los van a trasladar hasta Montevideo, en la República Oriental del Uruguay, y posteriormente su arribo a Buenos Aires. Y una de las páginas más tristes de la historia argentina, que tuvo profunda responsabilidad o irresponsabilidad en el gobierno militar, que fue desconocer a aquellos héroes de guerra que llegaban a Malvinas y ocultarlos por mucho tiempo, sin brindarles ningún tipo de asistencia, ni psicológica, ni moral, y mucho menos ponerlos ante el pueblo argentino porque ellos habían dado todo por su patria, en los distintos niveles que le tocaban, con las distintas, digamos, edades que tenían y los distintos orígenes que tenían. Y esto también es parte de lo que nos va a suceder después con aquellos otros héroes que quedaron diseminados en las trincheras de Malvinas. Porque al no haber ninguna, no quedó ningún argentino en Malvinas. Fueron todos evacuados. Quedaron 2 o 3 solamente para algunos campos minados que había y tener que levantarlos porque tenían los registros de las minas enterradas que habían quedado en Malvinas, minas. Pero después, prácticamente hacia fines de junio de 1982, no quedó ningún argentino. En el año 1983, perdón, en Malvinas hubo 633 muertos. 323 son de esta imagen, que es el rescate previo al hundimiento del crucero General Belgrano. Por supuesto que estos héroes, que eran los tripulantes del crucero General Belgrano, en la noche del 1 al 2 de mayo de 1982, cuando es torpedeado fuera del área de exclusión, evidentemente los conocemos por el nombre, el apellido, el orden de batalla y el orden de embarque. Pero bueno, quedaron, si se puede decir la expresión, en el seno del Océano Atlántico. Pero era distinta la situación con aquellos soldados argentinos cuyos cuerpos yacían en el territorio de Malvinas. Las Islas Malvinas, como podemos ver y podemos recordar en este simple plano, tienen 2 islas, la isla Soledad, que tiene en el extremo este Puerto Argentino. Vamos a ver que está separado por el estrecho de San Carlos con la isla Gran Malvina. Las Islas Malvinas están pobladas en su mayoría en Puerto Argentino, donde está el asiento de la población. Kelper vive en ese lugar. Y Darwin, que es este istmo, o suerte de istmo, está ubicado a 90 kilómetros por tierra de Puerto Argentino. Durante la Guerra de Malvinas era una huella, después ha sido mejorado el camino. Y aquí, hacia el año 1983, se va a producir el primer desplazamiento de los cuerpos de los soldados argentinos hacia Darwin, porque muchos de ellos habían fallecido
en San Carlos, donde se produjo el desembarco de la flota inglesa y el avance hacia Puerto Argentino. Tal fue la imprevisión del gobierno militar de entonces y de quienes planificaron que las trincheras estaban apuntando hacia el lado de Puerto Argentino porque se pensaba que los ingleses iban a venir por acá. Los ingleses entraron por San Carlos. Cuidado que les cuesta bastantes bajas en los combates de San Carlos, pero San Carlos tiene la cercanía a Darwin y los primeros soldados que van a ser desplazados, sus cuerpos, son los que combatieron en San Carlos. El resto de los soldados hacia el año 1983 estaban diseminados en las trincheras. Sus cuerpos estaban en las trincheras. Nosotros ya estábamos próximos en el año 1983 a recuperar la democracia. Hay un militar inglés, Geoffrey Cardoso, que era un recuperador, era un oficial que se dedicaba a recuperar gente en combate y que se empieza a preocupar por realizar el traslado de los cuerpos de los soldados, llevándolos hacia el cementerio de Darwin, hacia ese lugar donde ya habían sido algunos soldados que habían combatido en Pradera del Ganso, ahí cerca de San Carlos, el estrecho de San Carlos, hacia Darwin. Ahora, no participó ningún argentino de esta recuperación de los cuerpos. Los reglamentos militares prevén unidades especiales para recuperar los cuerpos de los fallecidos. Esto no se hizo. Con los pocos datos que tenía Geoffrey Cardoso, va a trasladar los cuerpos y acá se va a producir también otra de las imprevisiones del gobierno militar que derivó en Malvinas. Esta es una parte del antiguo cementerio de Darwin. Ustedes saben que los reglamentos también prevén que los soldados que van al combate tienen una placa de identificación que va colgada normalmente en el cuello. Es una placa doble, rectangular o circular, donde contiene los datos de el nombre, el apellido, la religión, el grupo sanguíneo. Y esa placa es doble porque tiene los mismos datos cada una de esas placas. Una se coloca fuera de la tumba de la persona que ha fallecido y otra se envía al país de donde pertenecía ese soldado. Bien, hacia el año 1983 los datos que relevó Geoffrey Cardoso en este cementerio que se van a ir colocando los cuerpos, arrojaba sobre un total de 223 tumbas, 89 cuerpos identificados. Es decir, si uno tomara ese número, diría que la mitad de los otros soldados no tenían la placa de identificación. No fueron identificados, no se había previsto que esos soldados, que tenían por supuesto y que tienen hoy nombre y apellido, estuvieran identificados o pudieran ser identificados. Entonces, por supuesto que también acá hay una parte política que es lógica de la ruptura de las relaciones internacionales que se va a producir entre el Reino Unido de Gran Bretaña y la República Argentina. Los primeros vestigios, voy a hacer un salto, el año 1983 que se empieza a trasladar con Geoffrey Cardoso estos cuerpos. Recién en el año 1989, durante la finalización del gobierno del presidente Alfonsín y el inicio de la presidencia de Carlos Saúl Menem,
se van a empezar a hacer nuevos contactos con el Reino Unido de Gran Bretaña, contactos diplomáticos que van a madurar en 1999, 10 años después, con la firma de un convenio multilateral que actualmente sigue vigente, en el cual ninguno de los dos países reconoce ni deja de reconocer soberanía sobre el territorio de Malvinas. Pero en ese convenio, que está traducido por supuesto en la lengua inglesa y en la lengua española, cuando se refiere a las Islas Malvinas en el idioma inglés, entre paréntesis dice Islas Malvinas y por supuesto ellos lo denominan Falklands. Y cuando uno lee la traducción en el idioma español y se refiere a las Islas Malvinas, entre paréntesis, los ingleses son Falklands y para nosotros Islas Malvinas. Y ahí se empieza a prever el primer trabajo conjunto de la posibilidad de diseñar un cementerio en las Islas Malvinas, en Darwin. Y acá hay un aspecto que hay que analizarlo, y adelanto una conclusión, desde el punto de vista de la soberanía, porque ya desde esa época, y antiguamente un país tan imperialista como Inglaterra, siempre ha tenido, nosotros sabemos que el imperio inglés tiene el territorio insular de la Gran Bretaña y el Commonwealth, es decir, la comunidad de naciones, muchas de ellas autodeterminadas, y están en la denominada, comillas, engañosa autodeterminación de los pueblos. Esto es lo que ellos pretenden respecto del territorio de Malvinas, que los Kelperi, que es una población impostada, se autodesperciban o autodeterminen como libres, comillas, de Inglaterra y de Argentina. Después entra un protectorado inglés, por supuesto, lo han hecho a lo largo de todo el mundo y lo seguirán haciendo. Si no, fijémonos en Australia, fijémonos en Canadá. Entonces, en el año 1999 se va a producir esto, y acá hablo yo de que puede haber una luz respecto de romper con esta concepción geopolítica de la autodeterminación, porque el cementerio de Malvinas tuvo una oposición decidida de los Kelpers. Decidida. Los Kelpers no querían que estuvieran los soldados enterrados, soldados argentinos enterrados en Malvinas. Querían que los sacaran de Malvinas y los devolvieran a la República Argentina. Sin embargo, el Parlamento inglés, que aprobó este convenio, y el Congreso Nacional, que aprobó este convenio, se pudo filtrar que quedara el cementerio en Malvinas, con lo que significa tener a nuestros soldados que combatieron enterrados en Malvinas. Los ingleses, que tienen más de 1000 años de antigüedad por encima de nuestro país, tienen distintas concepciones como país imperialista de dónde deben enterrar o dónde deben estar enterrados sus soldados. Han estado en la guerra mundial, han perdido millones de soldados y prácticamente es imposible muchas veces repatriarlos. Pensemos en la Segunda Guerra Mundial, el desastre de la Segunda Guerra Mundial, donde participó evidentemente Inglaterra en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, o todos los conflictos que ha tenido. En Malvinas, por ejemplo, los ingleses tuvieron 223 muertos, hay solo 25 militares ingleses enterrados en un cementerio que se denomina Blue Bay, Bahía Azul, que está en la otra punta de Darwin, cerca de Puerto Argentino, y el resto fueron repatriados a Inglaterra. Entonces, en el año 1999 inicia este periodo para poder
ubicar un cementerio. Un cementerio que los dos países iban a colaborar, que lo único que le hicieron caso a los Kelper es que estuviera alejado de Puerto Argentino, porque ellos no lo quieren ver hacia la planicie para abajo, pero está ahí el cementerio. Y ese cementerio se va a inaugurar luego de distintas negociaciones recién en el año 2004. Ahí se inaugura con una cruz mayor. Pero ¿qué pasaba con los soldados argentinos que estaban enterrados ahí? Solamente había entre 89, es lo que llega Cardoso a poder identificar. Pasaba esta placa que decía, soldado argentino solo conocido por Dios. La verdad que los que somos creyentes, católicos y hasta de distintas religiones, sabemos que nuestro Dios nos conoce a todos. Pero los familiares que empezaron